Buenas tardes, hoy les presento Sotan Finance, un sistema de gestión de finanzas personales que corre 100% en hardware propio. En este caso es en una Raspberry Pi 5, con un costo de hosting de $0. Estos números resumen todo el trabajo: 50 requerimientos funcionales, 28 tablas, 12 módulos, 8 patrones de diseño, pero los números por sí solos no nos dicen nada. Lo que quiero mostrarles el día de hoy es cómo cada decisión de diseño responde a un problema real y medible. El recorrido tiene 10 actos, desde el problema a los requerimientos, de la arquitectura a las métricas y de los riesgos a las mejoras. Comencemos. El problema. Empecemos por la necesidad de fondo. Casi nadie sabe lo que realmente sucede con su dinero o a dónde se va. Pues la razón es muy sencilla. A veces la fricción al momento de ingresar los datos, por ejemplo en una hoja de cálculo, ingresamos datos y a veces nos olvidamos, no lo tenemos a la mano, y simplemente con el pasar de los días, pues se abandona. Y si no tenemos datos, no vamos a poder responder a las preguntas que realmente nos importan. ¿Cómo cuáles? ¿Cuánto gasto realmente? ¿Cuánto cupo me queda entre todas mis tarjetas? ¿Cuál es el valor real de mis acciones actualmente? Entonces, eh, para eso se preguntarán, ¿por qué no usar una aplicación que ya existe? Pues simplemente porque encontré 7 problemas que ninguna herramienta resuelve de manera conjunta. Uno, la fragmentación. El dinero real vive en bancos, tarjetas, efectivos, criptomonedas, acciones, un vehículo que se deprecia, un préstamo que se amortiza y plata que quizás a veces le presté a un amigo y me olvidé. Las aplicaciones modelan simplemente una fracción de eso. Ninguna consolida un patrimonio neto de manera completa. Dos, y este es importante porque es un contraargumento obvio. A veces nos decimos, no quiero usar alguna aplicación porque vende mis datos a terceros, ¿no? Pero hay aplicaciones que simplemente sirven en local. Entonces, aplicaciones locales que no suben nada a la nube. Sí, es cierto. Pero crean un problema inverso. El problema inverso es que los datos quedan presos dentro de tu teléfono. Si el dispositivo es robado, si el dispositivo se pierde o se daña incluso, el historial simplemente desaparece. El mercado ofrece un dilema falso: o privacidad con datos presos o disponibilidad entregando los datos a terceros. Sotan rompe ese dilema con la tercera vía: un servidor propio, disponibilidad desde cualquier canal sin salir de tu propio hardware. 3. Sin servicio, sin servidor, nada trabaja por ti. Una aplicación local es pasiva: teléfono apagado, nada ocurre, nada se ejecuta, no te llegan alertas ni nada, ni siquiera se hace un respaldo diario. La automatización real exige un proceso corriendo 24/7. Eso es un servidor, no una aplicación. 4. El registro sigue siendo lento. Abrir una aplicación, tocar y llenar más de 5 campos, crear una categoría distinta, es mucho tiempo. La fricción mata el hábito. Con Sotan, simplemente desde un mensaje de Telegram como el de aquí, barra gasto 25,50 en comida, y a los 5 segundos ya está registrado, todo listo, ni más ni menos, simplemente como chatear. 5. El IVA. El IVA actualmente nos golpea en dos direcciones. El primero, cuando los precios ya incluyen el IVA, y el segundo, cuando el IVA se aplica sobre el valor base. Actualmente en Ecuador se maneja de este modo, y en las aplicaciones internacionales que he usado no tienen esta configuración. Entonces yo tengo que aplicar y saber cuándo se aplica IVA y cuándo no. Pero en este caso Sotan ya lo viene implementado por defecto, siempre y cuando lo configures en tu perfil. En este caso tenemos un ejemplo sencillo como tal. Cuando el precio incluye IVA, pues el monto total de la factura es 57,50, el costo real fue de 50 y el IVA pues de 7,50. Sin embargo, hay otros casos como cuando estamos comprando o haciendo compras por internet. Hicimos una compra de $59 y metemos un tarjetazo y se nos debitan $57, $59 así. Pero posteriormente el banco o la tarjeta en este caso realiza lo que viene siendo un cargo de servicios digitales sobre el valor base, y este cargo es el IVA. Entonces de ahí nos descuentan $8,85 más.
los cuales no estaban contemplados y que a veces simplemente omitimos. Y cuando vamos a revisar las cuentas, es que tenemos esa mentira de que, pero yo nomás había pagado $59 y se me fueron casi 70. Entonces, eso podemos resolverlo con Sotan desde ahora mismo. 6. La realidad financiera local. Dentro de la realidad financiera local hay diferentes aristas, como los cupos compartidos. Eh, Hay empresas o entidades financieras como Banco Pichincha, incluso Banco Guayaquil, las cuales manejan tarjetas de crédito con un cupo base que se comparten entre diferentes tarjetas. Pero también hay demás cosas dentro de la realidad financiera local, como que a veces las deudas informales. Le puedo prestar dinero a mi hermano y simplemente me olvido. Pero con Sotan nada de eso queda en el olvido. Vas a llevar una trazabilidad de 100%. 7. Estas aplicaciones son cajas cerradas. Sin una API sobre mis propios datos, no puedo ni siquiera conectar nada, ni un bot, ni un script, ni siquiera una inteligencia artificial. Sotan nace como una idea y una plataforma, y eso habilita la versión a futura para un NCP con una IA local, que retomaré al final. Bueno, uh, en esta tabla lo resume casi todo. La hoja de cálculo, la aplicación en la nube, la aplicación local. Cada columna falla en algo. La columna de Sotan no existe en el mercado, pero exige juntar tres cosas que ningún producto comercial tiene. Incentivo para combinar, lo que es servidor propio del usuario, contexto financiero local y una arquitectura abierta. Bueno, como segundo acto tenemos los requerimientos. El análisis produjo alrededor de 50 requerimientos funcionales organizados en 10 módulos y 26 no funcionales en 5 dimensiones. Aquí podemos tener una lista de los requerimientos que tenemos, desde autenticación, desde cuentas y todo lo demás. Y su importancia como tal. Ok, perfecto. Este explorador está constituido sobre el documento real del proyecto, sin filtro por transacciones. Aquí vemos el requerimiento funcional 9, que es el desglose automático del IVA, el requerimiento funcional 17, que son los cupos compartidos, y demás, ¿no? Cada requerimiento tiene su prioridad asignada. Perfecto. Y ahora bien, los requerimientos no funcionales, las 5 dimensiones de las cuales les hablaba. De los no funcionales destaco 3, que vienen siendo respuesta bajo 200 milisegundos, verificada con los logs del propio framework. 6 capas de seguridad, que veremos en el acto 5. Y extensión sin modificación. Entonces, en este caso se agrega un tipo de cuenta nuevo, lo cual simplemente cuesta, en el caso del desarrollo, una nueva clase y no una cirugía completa al código, por así decirlo. Lo importante de cada requerimiento no funcional es que tiene una métrica de medición asociada. No son deseos, no son simplemente ideas que surgieron, son compromisos verificables que tenemos sobre Sotan. Perfecto, vamos al tercer acto. En este caso vamos a estar hablando de los casos de uso. Dentro de los casos de uso tenemos 4 actores: el usuario, el bot de Telegram, el scheduler de tareas y los servicios externos. Entonces, veamos el caso de uso más importante en acción, que viene siendo, por así decirlo, registrar una transacción con desglose de IVA. Aquí podemos ver que es una interfaz previa como tal, en donde el usuario crea una nueva transacción y bueno, pues se valida primero el JSON Web Token, posteriormente se calcula el desglose de la transacción, si incluye o no incluye el IVA, y bueno, se verifica si tienes los fondos suficientes, te consulta el cupo y te hace todos los cambios necesarios. Esto es a nivel interno, no se le muestra al usuario. Al final, pues se ejecuta la transacción dentro de la base de datos para actualizar todos estos campos y finalmente se encola una notificación en los jobs. Al final, pues simplemente responde el 201 que ha creado la transacción en menos de 100 milisegundos y el worker procesa de manera paralela, en segundo plano, las alertas. El segundo stopper muestra las transacciones recurrentes ejecutadas por un scheduler. De este modo se ejecuta un scheduler y bueno, viene el worker, se valida el estado
Se crea la transacción concreta, se valida obviamente los datos ya si tiene o no tiene saldo, cupo. Se calcula la ocurrencia según la frecuencia, ya sea semanal, mensual o anual incluso. Y bueno, pues se validan las fechas para saber cuándo ejecutar o cuándo ya se ejecutó y cuándo está en pendiente. Y se recibe una notificación cuando se ejecuta el proceso recurrente. En este caso, una notificación. Se ejecutó tu pago recurrente de Netflix de 7,99. Bueno, aquí hay también un poco más visual de cómo viaja una petición desde el cliente, pasando por el bot, por los servicios de Telegram, del webhook, luego viene el Grammy, que viene siendo el bot, y posteriormente llega a las APIs internas, a las bases de datos, y se maneja de manera paralela como tal, la confirmación y la notificación al cliente. Continuamos con lo que es la arquitectura. Bien, continuamos con la arquitectura. El sistema está aquí, capa por capa, y es navegable. Tenemos los clientes, el borde de red, la aplicación como tal, que viene siendo el corazón de nuestro sistema, que viene siendo el API, Fastify, el cual es un solo proceso en Node.js con aproximadamente 150 megas de RAM de consumo. Tenemos los workers, las bases de datos, el Redis y la infraestructura física que viene siendo la Raspberry Pi, en donde corre todo nuestro sistema, ¿ok? Orquestada con el K3S. Perfecto. ¿Por qué un monolito modular y no microservicios? Pues simplemente aritmética, ¿no? El monolito modular consume 150 megas, súper rentable, muy poco. Y bueno, pues si tenemos, por así decirlo, 6 microservicios en donde despleguemos los 12 módulos, 6 microservicios serían alrededor de 900 megas o más el overhead como tal. Entonces, en una Raspberry Pi de 8 gigas, pues aquí la decisión se toma sola. Y aparte no es que tenemos un gran escalamiento o muchísimas personas van a estar consumiendo el servicio, sino que es dedicado para uso personal. Entonces, bien, tenemos aquí la tabla de los 5 estilos y las restricciones que motiva a cada uno. En este punto es el que quiero subrayar como de los más principales, ¿no? Ningún estilo se eligió por moda o por simplemente porque nos dio la gana, por así decirlo, ¿no? Por aquí vemos en la tercera columna la restricción que lo motiva, ¿no? Cada estilo tiene una restricción concreta que motiva a ser usado. El monolito por la RAM, Layered por la estabilidad, Event Driven por la latencia, cliente servidor por el multicanal y los pipers and filters por la composición del pipeline. Bueno, aquí está un ejemplo como tal de el flujo que se tiene desde el cliente servidor y cómo están distribuidos los patrones. Cliente servidor, los monolitos modulares, eh, por capas y demás. Entonces aquí tenemos todo, el pipe y los filtros como tal, y todo está allí incluido. Como tal, aquí hay un ejemplo súper sencillo que ya habíamos mostrado anteriormente, muy similar al que mostramos anteriormente, sobre el viaje de un request como tal. El cliente pasa a Cloudflare, de ahí pasa al API, y bueno, ahí ya se redirige al worker o a la base de datos y se maneja de manera síncrona, ¿no? En este caso, pues se ve muy sencillo, sin embargo, hay una gran configuración detrás de todo este proceso, ¿no? Aquí como vemos, el movimiento, el punto azul, es el request como tal, el cual tiene que ir a menos de 100 milisegundos. El verde es la respuesta y el de color como ocre o ámbar sería toda la parte asíncrona, que bueno, pues simplemente no bloquea al usuario. Cada decisión estructural está documentada como Architecture Decision Record.
Y esto es lo que hace la gran diferencia entre una ingeniería improvisada y una ingeniería bien formada. Como tal, cada ADR declara su contexto, sus consecuencias a favor y también las negativas. Por ejemplo, podemos ver el ADR1, que es el autoalojamiento en la Raspberry Pi. A favor, no tenemos un costo mensual de hosting, la privacidad es total, ningún dato sale de mi propia red doméstica y tengo una latencia mínima en acceso local. Las contras. El single point on failover, es físico, algún daño físico. No tengo un failover automático ante alguna falla del hardware como tal. Y la CPU es muy limitada. Pero son pequeños detalles como tal que se tienen contemplados, ¿no? Asimismo tenemos las demás como el K3S como orquestador, el cual es muy ligero a comparación de Kubernetes K8S, que es el completo como tal. Pero se usa como tal lo fundamental que es el ecosistema Kubernetes real, los helms, los ETLs, los pods, los namespace, etcétera. Y podemos hacer actualizaciones como tal, sin downtime. Las cosas que tenemos en contra como tal, que sí, esto fue un reto como tal, fue la curva de aprendizaje. Fue una curva de aprendizaje mayor a nivel del aprendizaje sobre el K3S como tal y requiere los manifiestos y la configuración de los channels. Son cosas un poquito más técnicas, ¿no? Entonces, así también tenemos monolito modular, en Fastify versus los microservicios, el polyrepo, porque usamos 6 repositorios independientes y no hacerlo uno solo. Eh, bueno, y el Cloudflare como tal, con el túnel de acceso, el cual tiene el HTTPS automático con un WAF incluido, bastante seguridad. Cero puertos abiertos a nivel de routers. La IP residencial nunca es expuesta y tiene un plan gratuito. Lo único que deberíamos conseguir en este caso es el dominio, pero los dominios tienen un costo mínimo, entonces es muy sencillo, ¿no? Bueno, aquí tenemos como tal la decisión estructural. Eh, Recorramos el sistema a nivel de contexto como tal, a nivel C1, donde tenemos el diagrama con el modelo C4, el cual va de afuera hacia adentro, desde el nivel 1 del context, que es llamado como caja negra, ¿no? Entonces fijémonos que aquí tenemos todos, desde el usuario, el cliente como tal, los usuarios externos, tenemos la IA local, que es una implementación futura, tenemos el Cloudflare como tal, tenemos SOTAN sobre la Raspberry Pi. Aquí tenemos los diferentes tipos, en este caso para las acciones de GitHub, ya sea el CI/CD y los demás deployments, servicios externos como Google Drive, Resend o Firebase para notificaciones. Entonces, aquí está todo mapeado a nivel de contexto muy general, muy superior. A nivel de aplicación o contenedores, como tal, que viene siendo el nivel 2, las unidades desplegables se detallan con sus propias tecnologías y el protocolo de cada relación. Un detalle que vale oro, pues el bot de Telegram nunca va a tocar la base de datos, es un cliente más de la API. Igual que la aplicación, que el front y por donde más se quiera, ¿no? Es un client server demasiado estricto como podemos ver aquí, cliente móvil, el web SPA y aquí faltaría el cliente del bot como tal. Aquí tenemos el Cloudflare Tunnel como tal. Esto sería Internet. Y bueno, aquí está el API Backend, las bases de datos y los workers asíncronos. Y aquí está Telegram como tal, con los adaptadores. Esto es a nivel muy general también. Bueno, en nivel C4, bueno, nivel 3 del diagrama de componentes sería a nivel del backend como tal. En donde tenemos los 12 módulos. Aquí los podemos ver un poco. Los módulos del negocio, con los usuarios, backup, notificaciones, storage, reportes. ¿Y qué es lo que hace internamente sobre SOTAN en este caso? Perfecto. Bueno, aquí también tenemos lo que viene siendo el contrato del API. En este caso vienen siendo APIs REST versionadas, con paginación uniforme, con errores en un formato único. Y un detalle que me gusta bastante es que con Fastifil las especificaciones del OpenAPI se generan automáticamente desde los mismos esquemas que la valían. Es decir, la documentación no va a poder estar desactualizada porque
sale del código. Entonces, vamos a tener siempre actualizado porque son en base a los esquemas que tengamos. Aquí podemos tener, digamos, el versionamiento, API v1, el tipo de colecciones, los errores genéricos y como tal tenemos un diccionario de errores, las validaciones de los códigos de error y bueno, pues la documentación completa, ¿no? Del API. Bueno, a nivel de despliegue, tenemos aquí un pequeño diagrama de deploy, el cual nos muestra que la operación comienza con un push a main como tal, el cual dispara el build, la imagen en ARM como tal. Entonces aquí viene el helm y hace el update como tal, el rolling update hacia el pod. El pod arranca nuevamente antes de matar la imagen anterior. Y bueno, y aquí se verifica como tal que el endpoint de health, el health check como tal, no falle. Si falla, pues hace un rollback automático y si no, pues deploya la nueva imagen sin un downtime como tal. Es decir, baja la que ya existía y pone la nueva sin que haya un tiempo como tal perdido. Todo esto sobre la Raspberry mismo. Aquí podemos ver Git push, las actions, la construcción de las imágenes, el upgrade que hace como tal el health, el rolling update del pod. Y bueno, si el health resuelve, pues todo el tráfico se hace al nuevo pod y se elimina el viejo. Y si no, pues hace el rollback automático. Ok, perfecto. Esta es la vista de despliegue completa. Está todo el clúster como tal en un diagrama de cómo estarían constituidos los componentes, ¿no? Este es el mapa físico real, completo, de todo SOTAN. Deployment, Controlling Update, para los que son sin estados, para Postgre, para Redis, todo. Entonces aquí podemos hacer un poquito de zoom y podemos ver como tal la Raspberry Pi 5 sobre un Ubuntu Server 24.04. Eh, Esto está a la vez en el clúster del K3S y aquí están seccionados cada uno con los namespace, el Cube System, el config secrets, que son los secretos que tenemos ya sea para las variables de entorno y demás. Y así está desglosado y estructurado SOTAN como tal. Estos ya son mecanismos externos que vienen por parte de GitHub como tal, que ya serían el register como tal y las aplicaciones externas como CoinGecko, Google Drive, Firebase y demás, los cuales llegan por los servicios de SystemMD. De este modo estaría funcionando a nivel físico sobre nuestra Raspberry Pi. Bueno, anteriormente hablaba sobre un poco de los repositorios, ¿no? La estrategia de los repositorios viene siendo 6 repositorios independientes y estos de aquí están unidos por contratos, ¿no? Entonces es un paquete como tal con tipos compartidos y la documentación del OpenAPI. Entonces cada componente se despliega sin arriesgar a los demás. Es decir, tenemos Hot and Share, que es un paquete de GitHub, en donde tenemos los tipos de dominio sobre TypeScript y tenemos, bueno, y en base a esto se genera la documentación para el OpenAPI sobre el backend. Y asimismo también tenemos el diseño para entornos en específicos, en donde tenemos el entorno móvil, el cual está actualmente con React Native Expo, en donde se manejan las restricciones, tanto token, el manejo de sesiones, la latencia, eh, y bueno, sobre todo una sola base para los 3 clientes o las plataformas disponibles que tenemos, en este caso el bot, el front a futuro y el móvil. Entonces, esto es un consumo más o menos aproximado de lo que se estaría consumiendo en una carga normal, que sería el 48% de uso de toda la RAM de la Raspberry, ¿no? Y eso, pues, en entorno de red, explicándolo nuevamente, lo que hablábamos antes sobre Cloudflare como tal, en donde se establecía sobre la Raspberry, sin exponer puertos, con HTTPS y Wi-Fi incluido como tal. Entonces todo esto se gestiona desde aquí y es una actualización que vino sobre
sobre el camino más que todo, porque antes tenía una verificación o una idea bastante ambigua, la cual me hace dudar un poco, que era acceder por medio de una VPN. Entonces no había como tal un margen de seguridad completo y por eso pasamos aquí a Cloudflare como tal, para tener el HTTPS público y manejar WAF y TLS. Bueno, ahora sí nos vamos por la seguridad. Estamos en la parte de seguridad, en donde vamos a detallar un poco sobre las capas que tenemos que nos protegen en el sistema, en este caso. Tenemos 6 capas mapeadas: la capa de red, transporte, autenticación, autorización, la validación y a lo último la capa de datos, es decir, nuestra base de datos. En la capa de red tenemos el túnel de Cloudflare como tal, el WAF. En la capa de transporte, pues el TLS. En la capa de autenticación, pues los JSON Web Token que tenemos. La capa de autorización, pues la validación de los endpoints. En la parte de validación, pues la validación de los esquemas de los datos a nivel de los contratos de los endpoints como tal, sobre los mismos. Y bueno, pues ya al final, pues la transacción es ACID sobre la base de datos que tengamos lista. Entonces, para llegar a la base de datos es un camino bastante complejo, por así decirlo, aunque es un estándar de seguridad, puede ser bastante válido, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo claro de cómo sería una petición real, como habíamos hablado anteriormente. Cliente, Cloudflare, el traffic de K3S, eh, el API, las bases de datos y al final el código de respuesta. El atacante al momento, en este caso, se está asimilando con un atacante que está intentando ingresar por fuerza bruta. Lo que hace Cloudflare es simplemente que bloquea el IP por un rate limit y devuelve un 404. De este modo, salvaguardamos toda la información y el servicio. Aquí tenemos los backups. Pues los backups se hacen de manera nocturna, se hacen a las 3 de la mañana y es simplemente un cron job que se levanta y manda a ejecutar un backup total de la base de datos en un pod efímero. Luego se guarda a nivel interno de la Raspberry y se exporta hacia el Google Drive como tal. Y se limpia como tal los últimos días, los últimos backups generados. Bueno, decisiones de seguridad destacadas. Tenemos los tokens, eh, los cuales tienen 15 minutos de vida si un dispositivo se compromete. La ventana de exposición pues es mínima y el refresh token se revoca al instante con un delete en Redis. Eso es algo de las decisiones de seguridad tomadas como tal y lo cual siempre va a devolver, en este caso, credenciales inválidas. Entonces, también tenemos la parte de la privacidad como arquitectura, en donde los servicios externos reciben solo lo mínimo indispensable, no data adicional, no cosas que no se expongan, sino que digamos, CoinGecko nomás recibe los ID de las criptomonedas que deseamos saber. eh, Recién recibe simplemente el historial financiero o notificaciones. Firebase, pues las notificaciones push, más los tokens. Y en Google Drive, pues el backup cifrado como tal. Y Cloudflare, pues, cifra todo el tráfico como tal y no recibe mucho por parte de nosotros, ¿no? Bueno, como siguiente paso tenemos los patrones de diseño. Vamos a estar revisando uno a uno los patrones de diseño que se utilizaron para este proyecto. Bueno, patrones de diseño. Sobre Zotan tenemos 8 patrones del catálogo Gang of Four, pero no son simplemente decorativos. Cada tarjeta muestra un problema real y bueno, pues, al momento de voltearla, pues muestra la solución. Digamos, en este caso, Singleton, el problema es que si cada uno de los 12 módulos creara su propio pool de conexiones a PostgreSQL, habrían 12 pools simultáneos, lo cual agotaría toda la RAM de la Raspberry. ¿Cuál es la solución? Pues un CoreDB, en el cual crea el pool una sola vez al arrancar y exporta referencias inmutables. Todos los módulos importan la misma instancia y la consumen. De este modo podemos resolver ese allí. El patrón adaptador. Por ejemplo, tres proveedores con APIs incompatibles: Recent, Firebase y Gami de Telegram. Si cambian el proveedor implicaría reescribir todo un worker completo. Pero la solución sencilla
es con el patrón adaptador, tenemos un iNotification Provider, el cual define un contrato único. Cada proveedor tiene su adaptador. Habría que cambiar a Resend por SendGrid, el cual sería una nueva clase, pero sin cambiar el worker como tal que tenemos para las notificaciones. De este modo estamos trabajando con los patrones de diseño sobre Zoten mismo, ¿no? En este caso, también tenemos diferentes patrones, como el Observer, el de estrategia, el de estado, el Composite, el Decorator, y bueno, son los 8 que tenemos ahí marcados como principales sobre nuestra solución. Este como tal es un diagrama ilustrativo, eh, por así decirlo, el cual verifica de una manera formal los estados del ciclo de vida sobre el patrón state, ¿no? Entonces se crea un formato recurrente para los débitos recurrentes, entonces se configura y aquí se manejan los estados. Entonces se agenda, se pone en pendiente, pues bueno, si falta un día restante se notifica y al día siguiente se ejecuta. Si se cancela, pues simplemente se cancela y finaliza. Si en el estado pendiente se cancela, pues se cancela. Y si en la configuración se cancela, se cancela. Pero si se ejecuta y continúa, pues lo que va a hacer es reagendarlo para el próximo ciclo, ya sea semanal, mensual o anual. Esta es una verificación formal de manejar estados concretos, sin trampas y sin contradecirse como tal. Métricas. ¿Cómo se sabe si un diseño es bueno antes de escribir el código? Pues simplemente lo medimos. En este caso apliqué la suite de métricas CK, Chidamber y Kemmerer, más la complejidad ciclomática de McCabe, sobre los modelos que tenemos actualmente. ¿Ok? Entonces, los resultados. 54 clases con un WMC máximo de 6 sobre el umbral de 14, ¿no? Ah, acoplamiento máximo de 5 sobre un umbral de 7. Y la cohesión de SOM de 0 en todas las clases centrales, ¿no? Y también tenemos la profundidad de herencia en 1, composición sobre herencia en todo el diseño. En este caso aquí tenemos los números, las estadísticas. Y ahora bien, miren este gráfico que ven por ahí. Todas las funciones en verde, excepto una, exacto. El Account Factory Create, con complejidad 7, que es la que tenemos allí, ¿no? Esto es porque actualmente está sobre un switch que tiene algunas ramas como tal, que crecerá por cada tipo de cuenta nueva. Esto lo podemos arreglar más adelante, claro que sí. Entonces, ¿lo escondemos? No, no lo escondemos. Lo medimos, lo reconocemos y lo resolvemos. Ese hallazgo amarillo es exactamente el puente al acto 9, como tal. Un detalle que me gusta subrayar es que el LSOM de 0 no es una casualidad, ¿no? El que tenemos aquí arriba, de las clases centrales. Es la consecuencia matemática de los patrones state, composite y strategy. Cada clase delega un único atributo, así que todos sus métodos cohesionan alrededor de él. Aquí tenemos las diferentes métricas de acoplamiento de CBO por clase, y bueno, lo que los números nos demuestran es que tenemos un umbral máximo de 6 en lo que viene siendo el WMC, lo que ya habíamos dicho, que son las métricas anteriores, ¿no? El único punto amarillo es el Account Factory como tal, el cual es una métrica en una zona moderada y que la veremos y analizaremos más adelante. Y bien, ya estamos en la parte de los riesgos y el análisis formal. Como todo diseño esto declara sus propios riesgos, pues aquí están los 8 que hemos identificado sobre SOTAN, los cuales los hemos mapeado sobre una matriz de probabilidad por impacto, que la podemos ver aquí. Como vemos, tenemos dos puntos en rojo, que vienen siendo el R1 y el R2. El R1 basa como tal sobre una falla física de la Raspberry Pi. ¿Por qué? Porque es un solo nodo y no tiene failover como tal. ¿Cómo lo mitigamos?
pues con un backup diario, un cifrado a Google Drive, eh, volúmenes persistentes internamente, se puede recuperar, sí. Es una mitigación reactiva y lo reconozco como una limitación consistente. Bueno, también tenemos el riesgo número 2, que viene siendo la caída del túnel de Cloudflare como tal. ¿Cómo lo mitigamos? Pues si se cae, el pod se reinicia solo y se recupera, bueno, en menos de 2 minutos, por lo cual no hay ningún riesgo, ni siquiera estaría en una zona muy crítica, pero igual está contemplado como un riesgo bastante probable, ¿no? Porque tiene un valor de 6 en este caso. Bueno, tenemos el checklist ATAM. Como tal, el método ATAM evaluó 8 atributos de calidad con escenarios concretos, 7 cumplidos y bueno, el octavo, mm, por la escalabilidad multiusuario, es un poco que está parcial, ¿no? Porque habría que rediseñar un poquito para intencionarlo de ese modo, ¿no? ¿Pero por qué? Por decisión de alcance, no por defecto. Entonces es por una decisión de alcance más que todo y no porque simplemente el proyecto es así, sino que el sistema es intencionalmente un monousuario en este caso, o sea, para una sola persona. Ahora bien, tenemos el diseño por contrato, ¿no? Y el rigor formal. Para cada operación crítica tiene su propio contrato, obviamente, con precondiciones, poscondiciones e invariantes. La invariante clave del sistema es que si el insert falla, el update del saldo se revierte. El dinero nunca queda en un estado intermedio. Es decir, o se cumple o simplemente no se cumple. Aquí lo podemos ver como precondiciones a nivel de cantidad y la cuenta. La postcondición es que se inserte, que los jobs envíen las notificaciones y que, bueno, se cache el dashboard sobre el front. Y las invariantes, que si el insert falla, el update se revierte y nada más. El usuario jamás crea una transacción en cuentas ajenas. Esa es otra invariante que tenemos. Pero al ser un sistema monousuario, como lo decíamos anteriormente, tampoco es que afecte mucho, ¿no? Perfecto. Aquí tenemos la verificación de consistencia, en los estados, la completitud y sin deadlock como tal. Entonces todos están verificados y están probados en este caso. Ahora bien, ya estamos a punto de cerrar, ¿no? Vamos por las mejoras del diseño. ¿Qué pensaban? Que no se podía mejorar nada. ¿Cómo creen? Claro que se pueden mejorar muchas cosas. Perfecto, entonces ahora tenemos las mejoras. Porque el ciclo se cierra, se mide, se detecta y se mejora. Entonces, como mencionábamos anteriormente en las métricas de calidad, tenemos algunos hallazgos en color amarillo, ¿no? Como la parte de los switch para las tareas de los constructores de las cuentas y demás. Entonces, eso tenía una complejidad de 7, que viene siendo el constructor factory como tal. Pero, ¿qué sucede cuando lo podemos mejorar, no? Entonces, si lo mejoramos, menos 71% como tal de mejora que tenemos aquí, en donde pasamos de 7 switch case como tal a simplemente un mapa declarativo. Un mapa el cual define cuáles cuentas usar y no tener que estar haciendo una nueva instancia en el caso de que queramos crear algún nuevo tipo de cuenta, sino que simplemente le agregamos ese mapa declarativo y lo funciona y funcionará de inmediato, ¿no? Entonces como tal, este tipo, para agregar un tipo de cuenta como tal, pasa de modificar todo el factory a añadir una línea en el mapa. A eso me refiero. Asimismo tenemos el segundo comparador, que viene siendo la parte de los adaptadores como tal. Era un hallazgo amarillo también contemplado. Y bueno, la capa de adapters baja el acoplamiento del worker de 4 a 1. ¿Por qué? Consecuencia práctica, que es lo que podemos resaltar, que ahora lo podemos se puede testear las notificaciones sin enviar un solo email real. Se manejan moqueos y demás, porque
simplemente tenemos un proveedor o un provider oficial y ya no tenemos uno por cada tipo de proveedor, sino solamente un proveedor de notificación. Y este que viene siendo el SRP de los workers como tal. Antes, el worker tenía que hacer todo, leer la base de datos, decidir, ejecutar, actualizar y demás. Pero ahora, como tal, se ha mejorado, ¿no? Y ahora simplemente tenemos funciones específicas que el worker las usa en este caso. Y bueno, cada una de estas funciones son testeables y son aisladas, por lo cual no tenemos una segmentación e incluso un acoplamiento alto sobre las mismas, ¿no? Chéveras. Entonces, 5 técnicas en total utilizadas, los atributos que se mejoran como tal. 5 técnicas en total. Refactorización, adapters, principio abierto y cerrado, inyección de dependencias y responsabilidad única. La fila importante es de dónde salieron. Cada técnica es trazable de una métrica concreta, como lo que son las métricas de calidad, o de un riesgo en concreto, como lo que vienen siendo los identificados en los riesgos y el análisis formal. Entonces, ninguna nació de una lista genérica, sino que son identificadas en todo el proceso, ¿no? No es que de una lista genérica de unas prácticas hay que hacer esto, no, sino que nació en base a las métricas que tenemos y a los riesgos detectados. Y bueno, para concluir, ¿dónde estamos? Porque esto no es un desarrollo secuencial como tal. El ecosistema avanza en frentes paralelos. Ya existe un MVP funcional de extremo a extremo como tal. Aquí podemos ver algunos estados que viene siendo eh, el modelo y el diseño que ya está completado, la infraestructura ya está completada. Se está desarrollando en paralelo el backend y la aplicación móvil. El portal de documentación está mayormente completado y el diseño está, bueno, y el bot está siendo diseñado y se está trabajando sobre él. Entonces, eh, ya tenemos como tal todo lo relacionado, ¿no? La infraestructura operativa sobre la Raspberry Pi 5, el túnel de Cloudflare como tal, ya está, se diría en producción sobre mi propia Raspberry. El backend y la aplicación móvil como un MVP funcional con las 28 tablas migradas, la autenticación compuesta, las cuentas, transacciones respondiendo de la manera correcta y transaccionables, ¿no? Y bueno, 5 pantallas actualmente sobre la aplicación móvil en Expo y conectadas a las APIs reales. En este mismo portal, toda la documentación que se está viendo con BytePress y los diagramas, ¿no? Tanto en Plant UML como en Mermaids. Es otra entregable del proyecto que está a nivel de internet, ¿no? Aquí tenemos como tal la metodología detrás del avance. En este caso se ha estado llevando una metodología Kanban porque, bueno, solo soy una persona, pero también se están llevando algunas interacciones como tal para hacerla más corta, es decir, entregables muy cortos para poder completar el proyecto de una manera más rápida, ¿no? ¿Cómo fluye un request en el MVP? Pues es simplemente como lo hemos dicho desde el principio. Tal como está diseñado es como funciona actualmente. Entonces, desde un buen diseño podemos llegar a tener una aplicación real sin la necesidad de hacer cambios posteriormente. ¿Qué más tenemos? Tenemos la visión a futuro de las finanzas con una inteligencia artificial local vía MSP. La visión a futuro que prometí en el acto 1, o sea, al inicio, es exponer como tal el servidor en CP sobre la API para conectar a una IA corriendo de manera local sobre nuestra misma red, en donde a la IA le podemos preguntar como ¿cuánto gasté en restaurantes estos últimos 2 meses? O decirle, ¿sabes qué? Regístrame un gasto de la farmacia o demás. Con una propiedad que ningún producto comercial pues actualmente ofrece, ¿no? Que es la IA y los datos financieros sobre una misma red local. Nada sale a la nube, nada llega a servidores de tercero, la arquitectura ya lo permite. El servidor MSP sería un cliente más sobre la API
detrás de las mismas 6 capas de seguridad. 6 cosas fundamentales que este proyecto logra demostrar. Que los patrones resuelven problemas reales, que un diseño se puede medir antes de codificar, que era lo que mencionaba hace poquito, ¿no? Que la privacidad total es viable con cero costo, que el análisis formal, bueno, encuentra los defectos necesarios antes de que existan y que las mejoras salen de los números. No nos las inventamos, no es de una lista genérica de buenas prácticas, sino que salen en base a lo que ya hemos diseñado, lo que ya hemos hecho. Eh, y no solo eso, ¿no? Sino que también tenemos un Minimal Viable Product que actualmente existe. Le dejaré unas tomas a continuación para que las puedan ver, ¿no? En una frase, Sotan demuestra que se puede construir un ecosistema financiero completo, backend, móvil, documentación y a futuro inteligencia artificial vía MCP sobre una Raspberry de algunos $80 en su tiempo que me costó. Aplicando ingeniería de software con rigor, desde el requerimiento hasta las métricas y de las métricas a las mejoras. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a mostrar un poco sobre cómo funciona actualmente todo el sistema completo, desde la base de datos, los usuarios de pruebas, desde las transacciones que se generan como tal, y todo esto sobre el aplicativo funcional, el cual está en un emulador Android levantado por ExpoGo. Y vamos a revisar también el tráfico con el inspector Ngrok que tenemos levantado, el cual enruta al API. Como tal, Sotan API está contemplado con muchísimos endpoints por cada módulo, entonces estos aún faltan desarrollar algunos más, sin embargo estos son los principales que tenemos por el mínimo viable, ¿no? En este caso vamos a poder iniciar sesión con el correo. Ingresamos correctamente, vemos que tenemos un pequeño dashboard con algunos componentes como ingresos, gastos, el flow neto, la liquidez total. Pero, ¿realmente estos datos se están consultando o simplemente están bloqueados sobre la aplicación móvil? Eso es lo que haremos con el inspector. Con el inspector podemos ver que se hizo una petición post al endpoint de login, el cual me devuelve el access token como tal y el refresh token. También me devuelve los datos de mi usuario, mi nombre, mi correo, mi tipo de moneda y mi zona. Headers que se envían, pues simplemente los necesarios como tal. Y ahora bien, tenemos más endpoint como tal. Endpoint de cuentas para consultar las cuentas. En este caso, consultamos un resumen de cuentas y un resumen de transacciones. Está parametrizado con query paths para meses y años. Es decir, está totalmente paginado. Vamos a agregar una transacción más. Agregamos una transacción. En este caso vamos a agregar un gasto de $20 porque apagué mi suscripción a Cloud y me aplican el IVA. ¿Y ya? ¿De qué cuenta? De esta cuenta y la categoría. Vamos a ponerle como educación. Descripción, pues no quiero descripción y la fecha de hoy y guardo. Guardé. Me llevó a hacer un post de la transacción como un gasto y mi canal mobile. Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, se creó y me devolvió todos estos datos, ¿no? Las cuentas de destino. Y no solo eso, sino que también, al momento de regresar a la parte principal, ya no tengo la misma liquidez que antes, ya ha bajado. Y al momento de consultar mis cuentas, pues tengo un saldo negativo. ¿Por qué? Porque no estamos validando correctamente. Pero no se preocupen que es parte del desarrollo. Tengo saldo negativo. En fin, hay que hacer pequeñas correcciones y pequeños ajustes, pero bueno, así no. Tenemos la parte de las metas, se consultan como tal, todas las metas que tenemos. Y demás información, el cual ya tiene la información precargada del perfil, presupuestos, patrimonios y cosas que están próximas a salir. Bueno, eso. Muchas gracias.